¿Cómo están? Bienvenidos a este programa súper especial. Este es uno de los programas que hemos esperado por mucho tiempo y seguramente ustedes también que me preguntaban. Bueno, nos encontrábamos ya con Álvaro Mejía Salvatierra. Él es un cineasta peruano, pero también es un investigador de los temas históricos, sobre todo, creo, ¿no? Que es la persona, estoy completamente seguro, que es la persona, el biógrafo de Paulet por excelencia, es la persona que más sabe de Paulet en el Perú. Y bueno, eso se puede ver a lo largo de algunos documentales que hay de Pedro Paulet donde se hace mención a Álvaro Mejía, pero también él es guionista, ha sido guionista para los que somos más jóvenes, de pronto, ¿no? Y nos gusta la televisión, de La Gran Sangre, Detrás del Crimen, y de una novela que para mí una de las mejores que se han hecho en el Perú, Eva del Edén, ¿no? Ha sido guionista de Eva del Edén. Así que bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la figura de Pedro Paulet Mostajo, este arequipeño, que es para mí, ¿no? Uno de los precursores, padre, ¿no? de la era espacial. Y también vamos a hablar de la posibilidad pronto, ¿no? De poder ver una película sobre su vida, ¿no? Que obviamente está bastante investigada y por nuestro querido amigo que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido al programa. Gracias, Rafael. Bueno, estoy muy bien, muy contento de esta introducción que has hecho sobre mí, demasiado elogiosa. Te aclaro que no creo ser la persona que más sabe de Paulet, aunque sí creo que ser una de las personas que más sabe. Soy uno de los que más sabe, y sí creo que ser la persona que más ha difundido a Paulet. Eso sí. Pues, precisamente como mi profesión es la de comunicador, me he dedicado, y es un poco curioso porque si tú te pones a buscar en Google sobre Paulet, vas a encontrar N cosas donde estoy mencionado, ¿no? Sí, o son artículos míos, y es porque he sido de repente muy persistente en rescatar su memoria, porque lo considero un personaje valioso, y bueno, con el entusiasmo y con las herramientas que tenía a la mano, que es mi propio talento, vamos a decirlo así, he intentado ponerlo al alcance de todos, ¿no? Hemos leído que has hecho un artículo muy interesante al respecto, en el 2016 me parece, ¿no? Que justo cuando el Perú iba a poner en órbita el PeruSat-1, y también meses después iba a llegar, no sé si en junio, en septiembre, no sé, iba a pasar por Júpiter la sonda Juno, Juno, y que tú nos vas a aclarar, ¿no? Si fue el motor, el combustible, pero que estos elementos que han permitido que el Perú llegue al espacio, cumpla con esta, digamos, con este sueño de Paulet, ¿no? Porque Paulet, vamos a ahondar en su vida, no se preocupen, pero sabemos que él es padre de la astronáutica, pero él proponía que el Perú debía ser el primer país, no sé, en generar muchos inventos, tal vez, qué sé yo, llegar a la luna, ¿no? Debió ser el Perú, pero bueno, ya el Perú claro, de alguna manera está en el espacio, y ahí se cierra este círculo con Pedro Paulet. Empecemos por el comienzo. ¿Quién fue Pedro Paulet? O sea, él es arequipeño, pero es de Mollendo, es de Tiabaya. Tú has investigado un poquito de eso. Cuéntanos un poco sobre el nacimiento de Pedro Paulet, el Paulet arequipeño, ¿no? Efectivamente, Paulet nace en Arequipa. ¿Cómo sé eso? Porque hay una partida de bautismo en la que dice que él nació en Arequipa. Sin embargo, no señala ninguna zona específica de Arequipa. Incluso hay alguien que sostiene que Paulet nació en Islay, y luego, cuando muere su padre, su mamá busca la protección de su hermano, el papá de Francisco Mostajo, y viaja hacia Tiabaya. Aquí hay un hecho curioso. Un día encontré la partida de nacimiento de Pedro Paulet. Es una partida de nacimiento expedida en 1911, en la que se consigna que un sobrino suyo, de apellido Mostajo, en este momento no me acuerdo el nombre, pero es un abogado, se ha hecho cargo de tramitar esta partida, y se extiende, y lo que dice es lo siguiente: dice
Pedro Paulet Mostajo, nacido en Arequipa, hijo de Pedro Paulet, natural de Tiabaya. O sea, el papá de Paulet era de Tiabaya. Eso es lo que dice la partida expedida en 1911. Ya, yo de esto, ¿qué deduzco? Deduzco que aparentemente Paulet no tuvo una partida de nacimiento, o si la tuvo, la perdió. Lo inscribieron en la partida de bautismo como nacido en Arequipa. Acá viene una cosa importante. Por aquella época, recién, hacia fines del siglo XIX, recién se estaba aceptando que las parejas se pudieran divorciar. Recién se estaba haciendo caso al Código Civil. Entonces, ¿qué ocurre? Parece que Paulet ya estaba casado por religioso con una señora belga, y al irse hacia Europa, a Francia en particular, allá sí se exigían el matrimonio civil. Entonces, lo que yo deduzco es que él ha pedido a Lima: envíenme por favor mi partida de nacimiento para poder casarme acá, porque acá no consideran mi matrimonio válido. ¿Me compré? Sí, sí. Entonces, por esa razón es que hacen una partida de nacimiento en 1911. Porque además, en 1911 es cuando él se va del Perú. O sea, todo calza, ¿no? Ocurre que Francia, en el año 1905, consigue la separación de Iglesia y Estado. Entonces, empiezan a regir las leyes civiles, ¿no? El matrimonio civil, el divorcio, etcétera. Entonces, deben haber sido allá en Francia muy estrictos con él. Y para poder él regularizar su situación, yo imagino que él ha solicitado su partida de nacimiento. Perdón, sí, su partida de nacimiento. Y ahí lo que consigna es que su papá, Pedro Paulet, es natural de Tiabaya. Eso sí, eso indiscutiblemente. Pero en el caso de Paulet, solamente dice que es nacido en Arequipa. Caramba. Bueno, sí, entonces eso, ahí hay todavía un tema para seguir investigando, pero arequipeño es. Ahora, arequipeño. ¿quién se disputa el origen? Islay, Tiabaya. Está bueno también, Sí. por lo menos su genética es Sí. de Tiabaya. Ahora, otro tema también muy importante, antes de que nos hables sobre estos, porque yo he visto algunos documentales, no sé qué tan fieles serán con la realidad, pero incluso por ahí escuché que Paulet enviaba cuyes al espacio, ya intentaba enviarlos de niño, ¿no? Veía los fuegos artificiales y todo esto, pero de hecho, por lo menos observaba los fuegos artificiales, eso sí. Claro, a ver, nuevamente me ciño a documentos. En una entrevista que le hacen en el año 44 en Argentina, él dice que él empezó lanzando cohetes de carrizo que le enseñaron los coheteros locales, los de las fiestas religiosas, y además él aprendió a hacerlo, él los hacía, y los hacía cada vez más grandes, dice él. O sea, iba experimentando y los hacía cada vez más grandes. En ninguna parte dice que él usaba cuyes. Yo me inventé una vez que lanzaba ratones, pero cuyes es la primera vez que escucho. Ratones. Sí, pero pueden ser puyes. Podría ser puyes, sí. Ahora que lo dices, sí, pero no tengo pruebas, claro, ni de lo uno ni de lo otro, ni de ratones ni de cuyes. Pero sí de cohetería. Claro, y él dice que les añadía carga para ir midiendo la potencia de los cohetes. Por eso es que él, como estaba experimentando, los hacía cada vez más grandes. Él iba experimentando, pero carga, no sé, podían ser piedras, hierro. Ahora estamos hablando del Paulet niño, ¿no es cierto? Del Paulet niño, pero esa es declaración suya. O sea, digamos, vamos a decirlo de primera mano, ¿no? Bueno, hay que creerle, ¿no? Ahora, sí, cuéntanos un poco sobre el contexto histórico en el que nace Pedro Paulet. O sea, cómo iba él nace el 2 de julio del año 1874, 5 años antes de la guerra con Chile. 5 años antes de la guerra. Y el automóvil ya existía, el automóvil es de 1886, creo, ¿no? Sí, había intentos, ¿no?
Atentos. Pero claro, en un momento dado ya, como dices tú, ya el automóvil se patenta en Alemania en principio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto histórico entonces en el que nace? Te reitero, guerra Ya, con Chile, bueno, antes de la guerra con Chile, pero... antes de la guerra con Chile, lo que había era, venía del terremoto de 1868 en Arequipa, ¿no? O sea, Arequipa estaba como en una especie de reconstrucción, de modernización, y bueno, lo que va a ocurrir es que la guerra va a destrozar al Perú y va a exigir que los mejores hijos del Perú piensen en cómo modernizarlo, ¿no? Y mira, en 1888 se funda la Sociedad Geográfica de Lima para agrupar a los científicos peruanos, para nuclearlos, y se funda porque González Prada, el pensador anarquista, empieza a decir, la ciencia es la que nos va a salvar, ¿no? Entonces, hay todo un discurso, mira, 1888, pero es antes, porque González Prada fustiga, ¿no?, a la clase dirigente porque hemos perdido la guerra, ¿no? Y hay una idea racista de que son los indios, que por la raza de enclenque de los indios, es que hemos perdido la guerra. Eso te digo como contexto, ¿no? Porque hay esta idea de que las élites, los blancos, son los que tienen que dirigir al país y están buscando, y entonces mirando hacia Europa, González Prada era blanco, pero era muy crítico con su clase social. Él decía, dejemos la religión, ¿no? Y empecemos a adoptar la ciencia. En 1888 está en el poder Andrés Avelino Cáceres. Él da nacimiento a la Sociedad Geográfica de Lima, y en 1890 en Arequipa se funda el Observatorio de Harvard, de la Universidad de Harvard. O sea, es la Sociedad Geográfica de Lima la que asesora a Harvard, a la universidad, en llegar hasta Arequipa, porque ellos estaban buscando dónde colocan el observatorio. Claro. ¿Perdón? Carmen Alto. Carmen Alto, claro. Y ahí interviene un importante científico, Villarreal. Federico Villarreal es el que guía, porque ¿qué pasa? Harvard viene al Perú, funda un observatorio aquí en Chosica, en Lima, y porque el sitio era muy lluvioso, dicen no nos gusta, y se ponen a buscar y se van hasta Chile y no encuentran el sitio, y de regreso Villarreal los conduce hasta Arequipa y ellos dicen, este es el lugar, ¿no? Los cielos claros de Arequipa son los ideales para ver los astros, ¿no? Entonces así es que se empieza a construir, pero como te digo, ya había este contexto y esta necesidad, esta exigencia de traer la ciencia, ¿no? Por otro lado, Paulet, un niño humilde, su papá había muerto ya, su mamá estaba casada con otro señor, era un chico de inteligencia, de genio en realidad, se va a encontrar con el padre Dudamel, francés. Eso es un dato importante. Dudamel lo que hace es fundar un colegio después de la guerra, funda un colegio para apoyar la reconstrucción del país y de Arequipa, ¿no? Después de la guerra. Y uno de sus objetivos, porque él era sacerdote, era fomentar vocaciones religiosas. Él quería formar sacerdotes. Entonces él buscaba niños que tuviesen la vocación religiosa. En el caso de Paulet, según me contó a mí personalmente la hija de Paulet, Megan Paulet, que falleció en 2015, me dijo que su papá quiso ser sacerdote en algún momento. Nuestro héroe, Paulet, quiso ser sacerdote. Caray. Era muy católico. Y Duhamel, esto lo cuenta Francisco Mostajo, Duhamel le tenía mucho cariño. Es más, Mostajo lo cuenta de otra manera. Mostajo dice que era el engreído de Dudamel, porque era un niño inteligentísimo.
Mientras que Mostajo odiaba a los religiosos, Sí. se sentía oprimido por ellos. Dice, en cambio Paulet era el hombre de la chispa sana, ¿no? Lo miraban así, y todas las aventuras, así lo dice más o menos, Paulet iniciaba todas las aventuras científicas, todas las expediciones las iniciaba Paulet, y todos lo seguían. O en todo caso, los sacerdotes lo miraban, le daban carta blanca para hacer lo que él quería, ¿no? Y Dudamel, Mostajo dice, en cambio a mí me miraban feo, ¿no? Y yo se las devolvía. Acá te cuento esto. Mostajo y Paulet nacen el mismo año. Paulet nace en julio y Mostajo nace en octubre, pero Mostajo tiene estas circunstancias. Su mamá muere en el momento que él nace. Entonces, si es cierta esta versión de que Paulet nació en Arequipa en Islay, y muere su papá, y luego su mamá lo lleva a la casa de los Mostajo en Quiquabaya, ellos dos se han criado como hermanos. Digamos, uno no tenía papá, el otro no tenía mamá. Y Mostajo lo dice, él dice mi primo, más que primo, hermano, así lo dice Mostajo. Y en primaria los mandan juntos bueno, en realidad primero entra Paulet y luego entra Mostajo. Y luego Mostajo se va, ¿no? Porque no aguantaba esta situación. Y mira, Paulet en cambio, cuando está en quinto de media o en quinto de secundario, o no sé cuál era el año en esta época, siendo estudiante es contratado como profesor de los más chiquitos, porque el colegio no tenía dinero. Él y otro, ¿ya? Si seguramente en ese momento todavía estaba pensando ser sacerdote. Pero bueno, lo que cuentan es que el nivel de los profesores se mantuvo tal cual. No se notó que faltaban profesores de verdad, porque el nivel educativo que ya tenían estos chicos, estos adolescentes, fue suficiente para enseñar a los más pequeños. Lo que dicen de Dudamel es que él trajo la educación europea al Perú y a Arequipa en particular. Esta educación europea consistía en hacerlos razonar, no en aporretear. O sea, Dudamel en eso era un adelantado, ¿no? También se dice, y esto está en un libro de un alumno de Dudamel, un sacerdote, que dice que Dudamel hizo traer o encargó a Francia, o Francia le regaló una biblioteca y un laboratorio químico. Entonces, imagínate que ahí Paulet ha estado haciendo sus travesuras. De las suyas. Y como te digo, y esto concurre a que mira, Paulet entra al colegio en 1885, en 1890 viene el observatorio de Harvard. Entonces, es como una continuidad. Pero además, en 1890 se funda el Centro Artístico de Arequipa, y Paulet era, según Mostajo, Paulet era un artista desde niño, y todos decían que su futuro era ser artista. No se imaginaban que era la ciencia. Entre los libros que debe haber traído Dudamel estaban los de Julio Verne, tenlo por seguro. No tengo una documentación de eso, pero esos libros deben haber venido. Entonces, ya imagínate cómo la imaginación de Paulet debe haberse potenciado con esas lecturas, ¿no? Y con esa fantasía. Y en 1890 llega el observatorio de Harvard. En 1890 Paulet ingresa a la UNSA. Lo que cuenta este sacerdote es que parece que Paulet no tenía dinero y casi no le querían tomar el examen. Parece que en esa época había ciertas restricciones. Yo me imagino que es lo que te estaba diciendo, esto de que la élite era la que realmente tenía educación, porque Paulet, en el colegio del padre Dudamel era conocido como la escuela de los pobres, porque lo que él quería era... de Paul, ¿no? Sí, exactamente. San Vicente de Paul. Okay. Mira, San Vicente de Paul es el santo de los pobres. Sí. Los
Los seguidores de San Vicente de Paúl tienen vocación de pobreza. Y entonces, lo que quería Dudamel, como te decía, era forjar vocaciones religiosas. Y esto lo cuenta Víctor Andrés Belaúnde. Dice que ¿dónde se encuentran esos niños? Entre los hijos de los campesinos pobres. O sea, Dudamel no se dirige a los hijos de la élite, sino busca entre los niños pobres a los más inteligentes, eso sí, y que él pueda formar con vocación religiosa, ¿no? Entonces, toda esa formación se la tiene que haber dado a Paulet. Entonces, imagínate toda la combinación de cosas que pasaban por la cabeza de este niño genio, y con espíritu de artista, y entonces él sale del colegio, se quiere matricular en la UNSA. Parece que la falta de dinero, esto lo dice este sacerdote, le iba a impedir ingresar. Y el rector, que lo conocía, Luciano Bedoya, le dice al jurado que le tomen el examen. Le toman el examen y Bedoya dice: ¿ya ven lo que se enseña en el colegio de Dudamel? O sea, el colegio de Dudamel ya tenía fama. Tenía tanta fama que siendo la escuela de los pobres, muchos niños ricos querían estudiar ahí. Y de hecho estudiaron ahí, por la fama que tenía. ¿Y quién era el primer benefactor? Era Eduardo López de Romaña. Uno de sus hijos, me parece, estudia, internado además. Paulet debe haber estado internado en el colegio. Y entonces ocurre que ¿quién llega a ser presidente del Centro Artístico de Arequipa? Eduardo López de Romaña. Y Paulet era miembro del Centro Artístico de Arequipa. Entonces, ¿eso qué significa? Que los dos se conocían desde mucho tiempo atrás. López de Romaña ya era un ingeniero que había trabajado en Londres, había estudiado en Londres, que había trabajado en varios países, un hombre de dinero, y Paulet era un adolescente, ¿no? Lo cierto es que como el Perú necesitaba reconstruirse, se hace todo lo posible para que Paulet viaje a Europa a estudiar. Y muy probablemente López de Romaña le haya dado algún dinero. Mostajo dice que le dieron una beca, pero mira lo que dice Mostajo, dice que la beca se le acabó muy pronto. O sea, esa beca era una beca en dinero en efectivo, ¿no? O sea que dice, esa beca era, Mostajo usa palabra bien graciosa, dice, era una beca teórica, ¿no? Entonces el dinero se acabó rápido. ¿Y qué cosa hizo Paulet? Paulet no era manco, se puso a trabajar, porque sabía tantas cosas. Una de las cosas que sabía y que había aprendido con Dudamel era el periodismo. Dudamel promovía que los chicos fueran periodistas, porque Dudamel decía que el que dominase la lengua iba a dominar el mundo. Mira ese adelanto de Dudamel, ya pensaba en las comunicaciones. Hoy en día, mira los comunicadores, claro, todo lo que manejan, ¿no? Ya, bueno, pero mira, estamos hablando del siglo XIX, este señor, este sacerdote, que Mostajo calificaba un poco más de nazi, sin embargo, era un tipo muy adelantado y se cruza en el momento perfecto con este niño brillante, lo forma y lo mandan a Europa, ¿no? Primero Paulet viene a estudiar medicina a Lima. Por alguna razón no termina y se va a Europa. Yo creo que ahí, es una sospecha, ha recibido apoyo tanto de López de Romaña como de la familia Goyeneche. Porque luego en su vida, en sus documentos, la familia Goyeneche aparece y vuelve a aparecer en diversas etapas de la vida de Paulet. ¿Qué ocurre? Paulet se va a Europa y en Francia, en 1897, consigue entrar a la Sociedad Astronómica Francesa. Casi recién se había ido. ¿Cómo entró?
exactamente no lo sé, pero lo recomienda. O sea, tú necesitas entrar cuando te presentan. Tú puedes entrar cuando dos socios te presentan. Y uno de los que los presentó fue el astrónomo Camille Flammarion, que era el astrónomo más importante del mundo. Ese señor presenta a Paulet a la Sociedad Astronómica Francesa. Ahí parece que lo que hace Paulet es experimentos con globos aerostáticos para evaluar la atmósfera. Entonces, todo ese tipo de cosas deben haberle servido para empezar a diseñar ese avioncito que está dibujado ahí en tu pantalla, el llamado el avión torpedo. Es decir, Paulet ha ido acumulando conocimientos. Él se va de la UNSA habiendo obtenido el bachillerato en ciencias y en letras. O sea, ese era su mayor, digamos, su mayor acreditación académica. Es bachiller en ciencias y letras. Eso, por supuesto, no le era suficiente. Como te digo, quiso estudiar medicina en Lima, no se pudo, o no terminó, y se va a Francia, donde empieza a meterse en círculos periodísticos. Él aparece como asociado de algo así como una especie de agrupación de los periodistas de lenguas extranjeras. Por el Perú, Pedro Paulet, ¿no? Entonces, probablemente hasta se haya ganado la vida enseñando castellano, por decirlo así. Porque él se fue del Perú sabiendo francés. Duhamel le enseñó a hablar francés. Claro. ¿No? Entonces él se debe haber adaptado muy rápido a la vida en París, pero había que vivir. Y entonces él sabía hacer cosas. Él, digamos, desde que hace cohetes ya sabe manejar elementos químicos, era periodista, sabía idiomas. Y pintaba también, ¿no? Hay unas Pintaba, obras era escultor. Y era escultor. Sí. Y mira, no te sorprende que fuese fotógrafo, porque el Centro Artístico de Arequipa ya practicaba la fotografía. ¿Y sabes quién era su contemporáneo ahí? El fotógrafo Max de Vargas, que es arequipeño. Claro. Es más, el artículo más extenso que se escribe de Max de Vargas a inicio del siglo XX lo escribe Pedro Paulet. Y dice ahí: sé de la vida de Max de Vargas porque es mi amigo. O sea, está diciendo que lo conoce, ¿no? Entonces, bueno, estando Paulet en Europa, está en esta sociedad astronómica, está al lado de Flammarion, que es un tipo importantísimo, y él está buscando aterrizar dónde, y en 1898 se inscribe por fin en la Universidad de París. La Universidad de París hoy día es conocida como la Sorbona, pero aquí hay que hacer una aclaración, porque a veces hay una confusión ahí. La Sorbona es hoy en día una universidad de letras, pero sí es cierto que cuando Paulet estaba tenía una facultad de ciencias, y Paulet se matricula específicamente en el Instituto de Química Aplicada de la Universidad de París, ¿no? Y tenía ahí una serie de profesores, los más reputados científicos franceses eran sus profesores. Aclaro algo que no es verdad: ni Madame Curie ni Pierre Curie fueron sus profesores. Eso es imposible. Digamos que si uno se pone a calzar fechas, a ver dónde estaba trabajando Curie, dónde estaba trabajando Madame Curie, no coincide con el tiempo que Paulet estuvo. Paulet estuvo entre 1898 y 1901. Así, puntualmente esos son los años. Bueno, acá tengo un apunte también que para seguirnos poniendo en contexto. Sí. La historia de la aviación, ya entre 1903 y 1906, con los hermanos Wright, y también aquí tenía otro dato más,
bueno, ese no lo encuentro bien, pero ya se estaban entonces elaborando algunos, tratando, ¿no? Ya prácticamente iniciando la era de los Sí. vuelos. Entonces tengo que contarte algo importante. El primer vuelo de avión, el momento en que nace la aviación, es en Francia, en 1890, cuando Paulet todavía está acabando el colegio o ingresando a la universidad. Se está fundando el observatorio de Harvard aquí. ¿Y quién hace ese vuelo? Un inventor francés que consigue elevarse con su avión 20 centímetros del piso. Eso es todo lo que se eleva. Y vuela durante 50 metros, a lo largo de 50 metros. A ese vuelo le pusieron de apodo el salto de la pulga, porque fueron 20 centímetros. Ya. Pero el nombre aviación se acuña a partir de ese invento. ¿Ya? Lo cierto es que cuando Paulet llega, él ya, bueno, está en Francia, él ya tiene, poco a poco él va consiguiendo su avión, y él se propone un avión que vuele hasta 20.000 metros de altura. Imagínate, de los 20 centímetros que se elevó este avión, el proyecto de Paulet era ambicioso, ¿no? 20.000 metros, y es ese que está ahí, que está en tu pantalla. Ese es el avión torpedo. Un avión torpedo. Si tú ves abajo de las alas, dice Rocket. Sí. En realidad, un avión, Rocket quiere decir cohete. Un avión impulsado por cohetes es un avión cohete. Eso es lo que Paulet estaba buscando construir, un avión cohete. Sin embargo, se quedó solamente en ese dibujo que tú ves ahí. Lo que sí consiguió hacer Paulet fue los rockets, los cohetes. Porque esos cohetes, en realidad su nombre técnico, el nombre oficial es motor cohete. O sea, un avión cohete es aquel impulsado por motores cohete. ¿Ya me captas? Sí. Ya, entonces, ese motor cohete, Paulet sí lo inventó, lo fabricó, lo hizo funcionar en el laboratorio del Instituto de Química Aplicada. Ya, ahora sí. Entonces, ¿cómo es un motor, por decirlo, no, desconozco el término, el argot, ¿no? Pero ¿cómo es un motor clásico de automóvil, ¿no? Ya. Que de pronto lo querían acomodar a un avión, no sé, me imagino, ¿no? Y cómo es el invento que va a revolucionar Paulet y dice, no, están mal por esto, y este es el motor para lograr no solo un vuelo de 20 centímetros o de, no sé, algunos cientos de metros, sino para llegar a la estratosfera y más allá. Bien. Necesitamos esto otro. Eso explícanos. Claro, lo que ocurre es lo siguiente, esto lo declara Paulet también. Dice que cuando estudiaba, sus profesores le decían, el motor a vapor ya es inserto. Si queremos volar, el motor a vapor no es. El motor de automóvil tampoco es. Urge inventar un motor ligero, que no pese. Entonces, Paulet se decía, ¿cómo consigo la potencia ideal? Una gran potencia. Porque ya todos estaban convencidos que un motor de pólvora era para volar un ratito, unos segunditos. Paulet quería hacer un avión de verdad. Entonces, llegó a la conclusión de que lo que le podía servir era un explosivo. Dice, tengo que usar un explosivo, mira, líquido. Acá viene la genialidad de Paulet. Él ya pensó en el explosivo líquido. Entonces conversa con un profesor, le expone su idea. Este profesor se llamaba Marcelin Berthelot. Marcelin Berthelot era el segundo científico de Francia después de Louis Pasteur. Era el experto, el mayor experto en explosivos. Incluso Berthelot llegó a ser ministro de Estado, porque era un tipo brillante. Y Berthelot le dice, a ver,
o sea, él le dice, maestro, necesito un combustible líquido para esta idea que tengo. Y Berthelot le dice, ¿y si pruebas con las panclastitas? Las panclastitas era un invento de Eugène Turpin, un inventor francés. Entonces, ¿en qué consisten las panclastitas? En 2 tanques separados tienes 2 sustancias: tetraóxido de nitrógeno y gasolina. Cuando se juntan, ¡pum!, explotaba, ¿ya? O explosionaba, perdón. Pero Paulet tenía un concepto un poquito distinto. Él no quería generar una única explosión. En realidad, él no los quería usar como explosivo, porque el explosivo es para la guerra, para la minería. Él lo que quería era darle potencia al motor. Entonces se inventa un sistema inspirado en el motor de automóvil. Dice, ¿qué pasa si al motor de automóvil le quito el pistón, que es por donde entra el aire, y le pongo una sustancia? O sea, dejo la gasolina en un tanque, igual que el automóvil, el motor de automóvil, Ya. pero en lugar de aire como oxidante, pongo el tetraóxido de nitrógeno de las panclastitas. Claro, porque en el espacio no hay aire. No hay aire. Y él quería Exactamente. llegar al espacio. Sí, eso parece que eso recién lo hice en el año 44. Ah, ok. Porque, como te digo, este avioncito era para volar dentro de la Tierra. Dentro de la Tierra. Sin embargo, el motor de Paulet era un motor que, si bien estaba pensado para un avión, también puede cumplir funciones en el espacio. Y muy probablemente haya estado en su cabeza. Incluso, ¿quién dice que no tenía otro proyecto, esta vez sí, de nave espacial, ¿no? Solo que había que ir gradualmente. Primero volar en la Tierra, ¿no? Ocurre que él inventa un sistema por el cual la explosión no va a ser una única explosión y en todas las direcciones, porque él no quería la guerra, no quería trabajar en minería, él quería hacer volar un avión. Entonces inventa un sistema por el cual logra 300 mini explosiones por minuto, ¿no? Una cosa muy veloz, pero de mini explosiones, que igual conseguía una potencia enorme, ¿no? Entonces, mira, para explicarlo un poquito más sencillo, en el automóvil la combustión se produce porque el aire quema el combustible, el comburente u oxidante quema al combustible, la gasolina, ¿ya? Entonces Paulet decía, ¿cómo hago la combustión? Ya, en lugar de aire voy a usar un oxidante líquido, tetraóxido de nitrógeno, que igual va a quemar la gasolina, pero en el espacio, donde no hay oxígeno. Como no puedo usar el oxígeno, tengo que reemplazarlo por algo líquido. Con lo cual inventó un sistema que servía de propulsión. Una vez estuvo en Lima el director de la NASA, estuvo el año 2013, me parece. Tengo el video, además, donde él afirma categóricamente, ese era el director de la NASA de la época de Obama, por lo tanto es un afroamericano, y ahí tengo el video. Sí, él dice, claro, lo más importante es la propulsión. O sea, estaba poniendo, sin decirlo, sin proponérselo, a Paulet entre los importantes, ¿no? Porque eso es en lo que trabajó Paulet, en la propulsión. Entonces, en motores, ¿no? Ya, entonces, lo que hizo Paulet fue hacer funcionar ese motor, pero en un prototipo chiquito, ¿no? Lo que pasa es que ese prototipo chiquito de 10 por 10 centímetros, con ese prototipo demostró los principios de lo que debería ser el motor en grande, ¿no? Así como él experimentaba con sus cohetes de pólvora con cada vez más peso para ver la relación entre peso y potencia. Bueno, acá también demostró que este motor era posible. Ahora lo que faltaba era conseguir el dinero para construir el motor de verdad, porque eso debía ser carísimo. Este es un experimento universitario.
para ponerlo en contexto, esto era un experimento universitario y seguramente para obtener una nota. Ya, año 1900, nos dijiste 3, creo. Mira, él entra en 1898 y sale en 1901. Calculo que fue en 1890, porque Paulet no dice exactamente en qué año fue, pero dice que lo hizo en su época de estudiante. Luego, cuando ya tiene el motor diseñado, recién es que dibuja su avión. O sea, el diseño del avión responde al diseño del motor. Parece mentira, ¿no? Es así. O sea, el avión se adapta al tipo de motor que tiene. Así, y Paulet lo dice. Eso lo hace en 1902. O sea, el dibujo es en 1902, es decir, cuando ya era egresado. Pero acá quiero detenerme en el momento en que Paulet egresa. Hay una carta de 1901, cuando Paulet ya egresó, en que dirige el subdirector del Instituto de Química Aplicada al embajador peruano en Francia. Y hace un elogio interesantísimo de Paulet, ¿no? Dice que Paulet es un hombre inteligente, trabajador, honesto, de gran carisma, y que va a ocupar los más altos cargos científicos. Eso lo dice el subdirector de esa escuela. ¿Por qué se la dirige al embajador peruano en Francia? Porque Paulet ya estaba trabajando como cónsul peruano en Francia. O sea, no había terminado la universidad y era cónsul. O sea, para que veas, ¿quién entra de presidente en 1899? López de Romaña. ¿Entiendes? Claro. López de Romaña es el primer presidente de la República Aristocrática. En 1900, Paulet es parte de la delegación peruana en la Exposición Universal de París. Yo creo que ahí hay una conexión estrecha. O sea, López de Romaña dice que vayan los más sabios, los más capos. Y él debe haber dicho, yo conozco a uno que está en París. Porque lo conoce desde niño. Claro, ya bien movido. Entonces, y ahora ahí triunfando. Claro, ¿no? Claro, y bueno, ese estudiante, ¿qué importa? Es un genio. Y Paulet, siendo estudiante, ya le encargaban consultorías desde Perú. Y entonces él le decía, por ejemplo, estudia la telegrafía. Y entonces Paulet se dedicaba a estudiar la telegrafía y mandaba informes. Siendo estudiante. ¿No? Okay. Y él ya está viendo que en 1901 él va a acabar la universidad y seguramente le conversa con López de Romaña y le dice, necesito seguir estudiando. Bueno, te nombro diplomático, te nombro cónsul, para que te quedes allá y sigas estudiando. Suena lógico, ¿no? Sí. O sea, no es por gusto que está López de Romaña en la presidencia, y lo conoce de primera mano. Mientras tanto, Paulet acaba en 1901 y el subdirector se siente obligado a mandarle una carta al embajador peruano hablándole del rendimiento de Paulet. Es decir, y esa carta el embajador peruano la envía al Ministerio de Relaciones Exteriores para el legajo Paulet, y ahí está la carta en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Como una constancia de que este señor diplomático peruano además era un hombre brillante, ¿no? Eso va para su legajo. En 1902 lo nombran cónsul en Amberes, Bélgica. Es en Amberes, Bélgica, donde firma ese plano. Si tú ves el plano, abajo dice Pedro Paulet, Amberes, 1902. Eso es la firma del plano, pero el proyecto viene de antes, ¿no? Toda la concepción. Del plano del motor. No, del avión, no. No, a ver. Ya. Cuando está en la universidad, él experimenta, hace funcionar el motor. Listo. Pero luego, termina la universidad
termina en la Universidad de París, 1901, y en 1902 lo envían a Bélgica, y ahí hace el dibujo final del avión, del plano del avión. Y ahí dice, al final, en la firma del plano del avión, Pedro Paulet, Amberes, 1902. Te voy a contar algo más, voy a volver a retroceder. Acabando la universidad en junio de 1901, tanto el subdirector de la escuela del Instituto de Química Aplicada como el director, que se llamaba Henri Moissan, presentan a Paulet para que sea miembro de la Sociedad Química de Francia. Igual que pasó antes con la Sociedad Astronómica Francesa, que 2 personas lo presentaron, acá también. Dos personas lo presentan, esta vez el director y el subdirector de la escuela donde estudió. Lo presentan, y antes de Paulet solamente ha habido un latinoamericano, un argentino. Antes de Paulet, un argentino miembro de la Sociedad Química Francesa. No creo que cualquiera accediese a ser presentado, ¿no?, como miembro de la Sociedad Química Francesa. Estamos considerando además que es un recién egresado. ¿Me comprendes? Por supuesto, claro. Y acá un detalle más. El director del Instituto de Química Aplicada, Henri Moissan, 6 años después va a ganar el Premio Nobel de Química. O sea, no estamos hablando de cualquiera. Está con los top del mundo y del momento. Claro, exactamente. Para que veas el contexto, bueno, estando Paulet en Bélgica, en 1904 recibe la orden de volver al Perú. Yo creo que en realidad todo esto ya se estaba cocinando, porque van cambiando de gobierno. De López de Romaña se pasa a Álvarez Calderón, me parece. No, ahorita no recuerdo el apellido, creo que es Álvarez Calderón, que fallece pronto, y de ahí viene José Pardo, el presidente José Pardo. Y Pardo le hace el ofrecimiento a Paulet de venir a dirigir la Escuela de Artes y Oficios, que queda aquí en la Avenida Grau. Es decir, yo creo que todo esto ha sido planificado, ya lo tenían a él como alguien destinado a dirigir esa escuela, ¿no? ¿Y para qué era la escuela? Para formar a los mandos medios de las industrias. ¿Por qué? Porque se entendía que el Perú debía industrializarse a gran escala, ¿no? Y teníamos que tener una escuela de mandos medios. Es como decirte, en un ejército, sargentos, ¿no? Ese grado para que conduzcan a los obreros, que sean el intermediario entre el ingeniero y el obrero. Técnicos, en buena cuenta. O sea, Paulet es uno de los fundadores, si se quiere, de la educación técnica en el Perú. Por esa razón, Paulet, además estaba de lo más capacitado, tenía los pergaminos, ¿no? Había sido miembro de la Sociedad Astronómica Francesa, se acaba de graduar como ingeniero químico, ya era miembro de la Sociedad Química Francesa, cónsul en París, cónsul en Amberes, ¿qué más? O sea, pergaminos no le faltaban. Te digo algo, hay un testimonio de una persona que dice que alguien hacía funcionar el automóvil del señor Paulet. O sea, cierto. lo hacía funcionar. Él es el primer peruano que tiene auto, creo, ¿no? No puedo afirmar eso. Ah, ok, pero tenía auto. Tenía un auto. Lo que quiero decir es, Paulet había sido un niño pobre. Ha ido progresando, estudia en Francia, vuelve al Perú a ocupar un cargo directivo y tiene un automóvil. Estoy seguro que no había muchos automóviles. Bueno, claro. Y muy probablemente, estoy pensando, es una hipótesis, él haya traído su auto en barco. El auto que usaba por allá, se lo trajo, ¿no? En barco. Es lo que yo pienso, ¿no? Se ha traído su propio auto y... Porque imagínate, comprar un auto de segunda acá o de primera
lo veo difícil. Pero bueno, le encargan a él, cuando todavía está en Bélgica, le encargan que contrate a los mejores profesores europeos. Y Paulet dice esto también es bien importante. Mira, dice que él hubiera podido traer profesores alemanes, que eran los que a él le parecían los mejores. En 1871, se produce la guerra franco-prusiana y gana Prusia. Prusia, a partir de lo que ahora es Alemania, se empieza a imponer como el país de la técnica. O sea, cuando Paulet va a Francia, está yendo al mejor lugar, pero que ya está decayendo. Paulet, estando en Europa, se da cuenta, digamos que justamente porque es un tipo inteligente, se da cuenta que en realidad el futuro es Alemania, ¿no? Y entonces él escribe: hubiera podido traer alemanes, pero traje franceses y belgas porque se acomodaban mejor a la cultura afrancesada peruana, ¿no? O sea, él también hace un balance de qué es lo que conviene, porque de repente con profesores alemanes nos disparábamos, o sea, siguiendo su idea de avanzada, pero algo lo detiene, ¿no? Dicen, todavía no. Pero estando acá en el Perú, ya dirigiendo la Escuela de Artes y Oficios, hay un informe de él dirigido a su superior, al ministro de Fomento, diciéndole que ya es hora de transformar la educación técnica peruana con cánones alemanes, ¿no? Y dice, y no lo pediría si no me sintiera capaz de hacerlo. O sea, lo que él está proponiendo es un gran desafío, hacer una revolución. Pero acá viene el contexto político. Perú perdió la guerra con Chile. Ahora en Chile hay una misión militar alemana y en el Perú hay una misión militar francesa. Entonces, que Paulet empiece a hablar bien de Alemania no le debe haber caído bien a mucha gente. Paulet lo decía por honesto, pero a mucha gente debe haberle molestado. Yo tengo la impresión que Paulet era un tipo sin pelos en la lengua. Decía lo que pensaba, o sea, no podía maquillar las cosas. Entonces, él presentaba sus informes muy bien detallados y sustentados, y los agarraban y los guardaban, los archivaban, porque no tenían ganas de hacerle caso en realidad. Claro, que eran ideas de avanzada, ¿no? La gente diría, pero este tipo ¿de qué está hablando? Yo creo que no le entendían. Incluso hoy día sus ideas son de avanzada, ¿no? Hasta el día de hoy siguen siendo avanzadas. Pero a ver, si nos hubiéramos dejado de apasionamientos políticos, si hubiera sido el presidente Pardo o Leguía después, venía Paulet con su proyecto de traer científicos alemanes y yo le hubiera dicho aprobado. Pero los militares franceses, que además algunos estaban casados con damas peruanas de alcurnia, ellos eran los que formaban al ejército. Por ejemplo, el coronel D'André era director de la escuela militar de Chorrillos. Ah, ok, ya vamos entendiendo más. Sí, sí. Eso es tener poder. Entonces, yo me pongo en la cabeza de Pardo, y yo digo, Pardo habrá dicho, ni siquiera lo voy a comentar. O sea, yo agarro este proyecto y lo archivo. Ni siquiera le voy a dar bola. ¿No? Porque no, ¿cómo me voy a pelear con los franceses? Porque, como te digo, en Chile están los alemanes. Lamentablemente para Paulet, y por eso es que creo que él subraya esto, ¿no? No lo pediría si no me sintiera capaz, ¿no? Creo que él está diciendo, van a ver que yo lo puedo hacer, porque seguramente había voces que decían, no, imposible, ¿no? Paulet, bueno, como te digo, el proyecto creo que se debe haberse ido al archivo. Entonces, estamos hablando de 1908. En el año 9, ya Paulet empieza a mostrar sus cartas.
Para esto, creo que hasta ese momento él tenía el proyecto de su avión en secreto. Obviamente, trabajar en la Escuela de Artes y Oficios le podría dar la oportunidad de fabricar el avión, pero para esto necesitaba que el personal estuviese realmente capacitado. Por eso que él quería traer a estos profesores alemanes, no solo por su avión, sino para industrializar el país. O sea, en realidad él no contaba con la mano de obra adecuada todavía. Lo que él quería era formarla. Entonces su proyecto estaba ahí escondido. En el año 1909 ya él empieza a publicar artículos de aviación, ¿no? Y analiza el aeroplano. Sí, es algo que vuela, porque ya los hermanos Wright han volado, pero son muy frágiles. Esos aviones eran de tela y de madera. Su avión era metálico, otra cosa. Y su avión era de despegue vertical. Dice, los aviones son así, Era un Harrier. los zeppelines son asá, los globos aerostáticos por acá. Y estábamos en una circunstancia en que el Perú estaba en crisis económica. Bueno, ¿cuándo no hemos estado en crisis, no? Pero lo cierto es que él decía, para ahorrar dinero hay que empezar por los globos aerostáticos. Los globos aerostáticos son muy versátiles para una guerra, estamos hablando de guerra, para detectar, por ejemplo, tropas enemigas desde arriba, o en el mar, para bombardear incluso submarinos, ¿no? Si hubiese un submarino enemigo, desde arriba, para empezar, desde arriba podríamos divisarlo. Es más, desde arriba podemos ver varios metros dentro del mar, ahí está el submarino, y arrojarle alguna sustancia explosiva, ¿no? O sea, él ya está pensando en utilidades. Y otra ventaja de los globos aerostáticos es que son baratos. Si no tenemos plata, bueno, utilicemos globos. O sea, todavía les podemos sacar el jugo a los globos. Y hay gente que escribe en contra. No, que globos aerostáticos no. Entonces empieza toda una pugna. O sea, para que veas cómo él trataba de adaptarse y ofrecer soluciones baratas para que le hagan caso. Y él hubiese pedido cosas caras. Por ejemplo, construyamos mi avión, lo llevan a sacar por un tubo, ¿no? Lo van a mandar a la luna. Exacto. Entonces él estaba buscando y todo el tiempo pensando en el Estado peruano, o sea, no como privado, sino como un funcionario del Estado, y por eso tenía que demostrar la utilidad de los globos para la guerra. Esa es la manera en que el Estado dice, no, sí es importante porque hay que cuidar las fronteras, ¿no? Porque si es solamente para volar porque sí, bueno, está bonito tu proyecto, pero ándalo a tu casa, ¿no? ¿Comprendes cuál es la circunstancia? Y esto es en el año 9. En marzo de 1910 llega al Perú la noticia de que un piloto peruano llamado Jorge Chávez acaba de batir un récord de altura con un aeroplano. Es como que llegue ahorita la noticia de que un futbolista peruano que no conocíamos está metiendo goles en Europa, ¿no? Y entonces acá nos volvemos hinchas de él. Bueno, eso pasó. Los peruanos empezaron a volver hinchas de Jorge Chávez. Y seguían llegando las noticias, y más cables, y batió ahora otro récord, y otro récord, y así. Son 6 meses en los que Jorge Chávez bate récord de altura. Era el piloto más audaz porque se iba más de arriba, más que todo, y llegaban los cables y la gente se estaba volviendo loca con las noticias, ¿no?, de Jorge Chávez. En septiembre de 1910, un militar francés sale en una entrevista a decir que, bueno, ya que estamos con esta ola de Jorge Chávez en Europa, este peruano nacido en Francia, lo que hay que hacer es importar aeroplanos de Francia y aplicarles mi invento de la ametralladora Aviatriz. Eso fue el 8 de septiembre de 1910. 10 días después, el 18 de septiembre, Paulet
da una entrevista a un periódico y dice: yo tengo un avión de despegue vertical con motor de pulsos, ¿no? Esas 300 explosiones que te decía, ¿no? Y es un motor químico, ¿no? O sea, en buena cuenta, Paulet estaba reaccionando a la entrevista al militar francés. Y estamos en este contexto en el que Jorge Chávez ha puesto de moda la aviación. Entonces, Paulet se entrevista con la esperanza de que le hagan caso, pero 5 días después, Jorge Chávez cruza los Alpes y el Perú se vuelve loco con Jorge Chávez, ¿no? Y entonces todo el mundo empieza a hablar de traer aeroplanos. El proyecto de Paulet pasó a segundo plano, se quedó relegado. Porque además hay que considerar que Jorge Chávez era hijo de una familia rica. Y entonces, su nombre, luego que él además fallece por el accidente que tuvo, le dedican, varios meses después, siguen dedicándole carátulas enteras de los periódicos. Entonces, el proyecto Paulet en realidad era un proyecto, no era un avión, no era algo que existiera. Y a mediados de 1911, Paulet se va. A fines del año 10, él llega a ser presidente del Aeroclub del Callao. Pero ya era como una especie de batalla perdida, ¿no? Porque todos querían traer aeroplanos. Todos hablaban de los aeroplanos, y a Paulet los aeroplanos le parecían poquita cosa, porque tenía un proyecto mucho más ambicioso, ¿no? Y entonces, a mediados de 1911, él renuncia y se queda unos mesecitos más, 2 meses más, y se va del Perú, ¿no? Renuncia en julio de 1911 y en septiembre se va a Francia, a París. Y, como te decía, en esas circunstancias que aparece la partida de nacimiento de Paulet, el año 11. Yo me imagino que allá en Francia, que ya había separado Estado e Iglesia, le estaban exigiendo documentos oficiales, ¿no? Y una partida de bautismo de repente no tenía verdadero valor, y si se quería casar, tenía que casarse primero por lo civil y después por lo religioso. Paulet era religioso, pero tenía que cumplir con las leyes francesas, ¿no? Casarse por civil. Entonces, para eso necesitaba una documentación formal. Estando en Francia, se dedica a negocios privados, pues ya no trabaja para el Estado peruano, y ya está casado, tiene varios hijos. Él llega a tener hasta 7 hijos, y que no los tiene todos en ese momento, pero lo sorprende la Primera Guerra Mundial en Francia, y parece que por falta de medicinas, de alimentos, ¿no? Que es una guerra, él termina perdiendo a sus 2 primeros hijos. Luego va a tener 5 hijos más, y el año 21 vuelve a tomar contacto con el presidente Leguía, que ya está en su segundo periodo. Leguía había sido presidente entre 1908 y 1912, que es la época en que Paulet se va de Lima. En el año 19, Leguía vuelve al poder. El hijo de Leguía era el hijo de Leguía había peleado por el Reino Unido, por la Fuerza Aérea del Reino Unido en la Primera Guerra Mundial, era piloto. Y Leguía lo nombra la autoridad máxima de la aviación en el Perú, a su hijo. Para esto, parece que Paulet y Leguía han vivido en Londres en una misma época. Entonces, deben haberse frecuentado, ¿no? Como quiera que sea, el año 21, el hijo de Leguía le pide a Paulet volver para trabajar por el Perú. Y Paulet acepta, pero con una condición: quedarse de diplomático en Europa.
O sea, él no viene al Perú, se queda por allá. Porque en realidad ser diplomático le daba el espacio para seguir estudiando, ¿no? Estando allá recibía un sueldo, mantenía a su familia y estaba en contacto con la tecnología de moda, ¿no? Además, ¿cuál es su primer destino en el año 21? Alemania. Nada menos. ¿Qué más quería él, no? Lo mandan a Dresde, Alemania. Pero qué mejor para él. Él declara en el año 1906 que él es admirador de todos los sistemas alemanes. O sea, no es que no amase Francia. Él tenía pues su maestro, su primer maestro había sido un francés, se había formado en Francia, había vivido ahí. Cuando se va del Perú se va a vivir a Francia. Pero la avanzada estaba allá, en Alemania. En Alemania. Su espíritu ahí apuntaba. Su espíritu claro, creativo. Y entonces él acepta volver al servicio diplomático, pero creo yo con ciertas condiciones, ¿no? Ir a Alemania. Y lo mandan a Alemania. Entonces él luego de ahí pasa a otros sitios, ¿no? A Noruega y a Holanda. Y en el año 27, el norteamericano Charles Lindbergh logra una hazaña. Vuela en un aeroplano desde Nueva York hasta París. Y eso se convierte en un hito de la aviación. Vuela en 33 horas y media. Y se gana $25,000 por eso. Porque había logrado algo que nadie había hecho. Un austríaco hace un desafío. Dice que él puede viajar de Berlín a Nueva York en 2 horas. ¿Con qué? Con un avión cohete. Y es un avión cohete que lo tenía en proyecto. O sea, con este avión cohete, lo que pasa es que él estaba buscando atraer publicidad hacia su invento. Seguramente para conseguir la plata de hacerlo. Lo mismo que ya había hecho Paulet antes, este alemán lo estaba haciendo en este instante. Y esa noticia da la vuelta al mundo y la publican en El Comercio. Y eso hace reaccionar a Paulet. Paulet dice, si yo ya tenía un avión así, que además la publiqué en 1910, y no me han hecho caso, entonces, y encima lo publican en un periódico peruano, bueno, me toca a mí llamarles la atención. Entonces escribe una carta y la manda al Comercio y le dice, ustedes han publicado esto, por favor publiquen la mía también. Y en octubre del año 27 aparece una carta escrita por Paulet en el diario El Comercio, donde da muchos detalles de su proyecto de avión, de su motor, y además él cita a este austríaco que ha dicho que él va a viajar en 2 horas. Dice, yo entiendo que el señor tiene su proyecto, pero el mío es mejor, porque tiene esto, ¿no? O sea, empieza a demostrar que es mejor. Y yo creo que como él cita a tanta gente importante, alguien en Lima ve El Comercio y dice, oye, este pata está diciendo algo de avanzada. Yo supongo que no fue un peruano, debe haber sido algún extranjero, porque lo que hacen es traducir su carta al alemán y enviársela a la Sociedad Astronáutica Alemana, que era nuevecita, eran los de avanzada en Alemania. Entonces ellos leen la carta y el nombre de Paulet empieza a aparecer en libros y en revistas alemanas. El ingeniero químico peruano Pedro Paulet afirma haber desarrollado este motor. Mira, no hablan del avión, hablan del motor, en la Universidad de París, no sé qué, y ya se convierte en un nombre común entre la gente que habla de astronáutica. Los más adelantados eran los alemanes. Mira, ya desde los años 20 ya estaban pensando en la astronáutica. Por supuesto eso se iba a concretar después, pero ese era el momento en que estaban pensando en la
y uno de los nombres de referencia era Pedro Paulet. Solamente